régimen totalitario o totalitarismo fueron aquellos que estuvieron en su gran apogeo en los años 1930 después de la Gran Depresión. Es un tipo de régimen político todopoderoso y se caracteriza por odiar la democracia, ya que ésta cuestiona el monopolio. Sin embargo, esta misma es utilizada para ascender el poder. El unipartidismo, es decir, un solo partido político, por el medio del cual se elimina cualquier tipo de oposición, ya sea dentro o fuera del partido, y se difunde la ideología. Además, este partido se empieza a confundir con el Estado, ya que el Estado puede proporcionarle recursos al partido y viceversa. El control. A partir de este único partido político es que se controla la población, a partir de la creación de organizaciones de afiliación con el cual se puede tener controlada a la población. Y no puede haber vida fuera de las organizaciones del partido. El culto al líder. A partir de los medios de comunicación masivos y la propaganda es que se hace este culto al líder, ya que se presenta como el salvador de la patria humillada o otras veces como el padre de la nación. La colectividad. La colectividad frente al individualismo. Se elimina cualquier tipo de libertad individual y se reemplaza por los derechos colectivos, los cuales son representados por el líder. Este tipo de régimen se clasifica según la ideología, ya sea fascista o estalinista. El régimen fascista se caracterizó por odiar los movimientos obreros, ser racista, xenófobo y por el nacionalismo exacerbado, mientras que el estalinista se caracterizaba por el universalismo marxista. También eran racistas y xenófobos y odiaban al fascismo, ya que cada una de este tipo de régimen político, si bien en cuanto a ideologías eran bastante distantes, en cuanto al método que utilizaron, eran bastante cercanos, eran regímenes totalitarios. El fascismo se dio en Italia y en Alemania. En Italia con Mussolini y en Alemania con Hitler, mientras que el estalinismo se dio con Stalin en la Unión Soviética. Ahora hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que este fue un gran conflicto histórico en donde se vio mucho dolor, en especial para los judíos. Todo empieza con diferentes problemáticas como lo son el pensar que los judíos querían gobernar a los alemanes. Y bueno, la lógica alemana fue que mejor ellos gobernarían. Pero vaya, ¿qué va de que yo te quiera gobernar a que te tome como un preso? Y sí, todo este dolor se vivió en el Holocausto. También existía el que no se estaba de acuerdo con los tratados de Versalles. Recordemos que en esto se marca que Alemania es la única culpable por la Primera Guerra Mundial. Pero exactamente todo comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler ordenó la invasión hacia Polonia, ya que un día antes, media docena de miembros de la escuadra de protección fingieron ser alborotadores polacos, que tomaron la emisora de radio de Wellesley, lanzando proclamas contra Hitler y el Tercer Reich. Pero Hitler no tomó en cuenta que días después de su gran invasión hacia Polonia,
Bretaña y Francia declararían la guerra a la Alemania nazi. La Segunda Guerra Mundial se toma en cuenta tres partes o tres fases. La primera etapa comienza con la llamada Guerra Relámpago, en la cual el 9 de abril de 1940 se conquista Dinamarca, en especial Noruega, con el propósito de apropiarse de su petróleo e hierro sueco. Continuando, Hitler sorprende a Francia mediante su Blitzkrieg, el cual es una técnica militar que requería de la concentración de armas ofensivas. Hitler hizo una invasión a Inglaterra en agosto de 1940, por medio de un bombardeo masivo de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, de los puertos, las bases navales y militares británicas. En la segunda etapa es cuando esto toma un valor de guerra mundial, ya que en diciembre de 1941 se unió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos y Japón. La confrontación bélica se desarrolla en tres partes. En Rusia, por la invasión alemana a este país. En el Océano Pacífico, donde se enfrentan Japón y Estados Unidos. En el norte de África, Italia, Francia y Bélgica, con el enfrentamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. En la última etapa cambió definitivamente el curso de la guerra, y las ofensivas de los aliados fueron las que obligaron a los alemanes a replegarse y adoptar una estrategia para los que no se habían preparado: frenar el avance del adversario. Además, durante este último periodo, los países occidentales utilizaron dos nuevos tipos de acciones que hicieron disminuir mucho la resistencia alemana. En primer lugar, se generalizaron los bombardeos masivos sobre las ciudades alemanas. Por otro lado, las acciones de resistencia en los territorios ocupados por los nazis se intensificaron y ayudaron a gran medida a desorganizar y desmoralizar a los ocupantes. Cabe destacar que aquí es donde se lanzan las dos bombas atómicas. La primera es lanzada el 6 de agosto en Hiroshima. 2 días después, la URSS declaró la guerra a Japón. El 9 de agosto fue arrojada otra bomba atómica sobre Nagasaki y al día siguiente Tokio comunicó sus propósitos de rendición que se firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. Continuando con el tema de la Segunda Guerra Mundial, tocaremos el tema del Holocausto judío. El partido nazi se fundó bajo las bases ideológicas de que las personas estaban determinadas por su raza y como tal existían unas razas superiores y otras inferiores. La raza aria era considerada como la raza dominante, mientras que los judíos eran vistos como los inferiores. Desde su llegada al poder, los nazis emprendieron una campaña de discriminación contra los judíos, que fue escalando progresivamente. Como ya se comentó antes, esto empieza con la invasión hacia Polonia en 1939. También inició una campaña de persecución mucho más radical contra aquellos considerados como inferiores, un concepto que no solo abarcaba a la población judía, sino a los gitanos, discapacitados, testigos de Jehová, homosexuales y comunistas. En ese mismo año surgieron los guetos, que fueron barrios donde se confinaban a los judíos, con el objetivo de incrementar su aislamiento y su segregación. Sin embargo, la campaña de exterminio nazi comienza con la Operación Barbarroja, con la cual se planeó la invasión de la Unión Soviética de la mano de escuadrones que realizaban asesinatos masivos a medida que los nazis ganaban terreno. Durante ese año se introdujeron las primeras cámaras de gas en donde se sabe que cabían 6.000 personas. A medida que cercaban al Reich, los colaboradores de Hitler comenzaron a destruir la evidencia de sus campañas de exterminio a través de la evacuación de prisioneros y la demolición de cámaras de gas. Los soviéticos cercaron a Alemania y Hitler, acorralado, se suicidó el 30 de abril de 1945. El partido nazi anunció su derrota una semana después y Berlín fue tomada por los aliados. Como hoy, en 1945 sucedió uno de los eventos más catastróficos en la historia de la humanidad, la bomba atómica. Esta arma militar fue la causante de la destrucción de la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, que está en Japón. Para conocer más sobre esto hay que ir a sus orígenes. En 1938 se descubrió lo que era la fusión. Pero también en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba desarrollando lo que era una bomba. También debido a esas etapas hubo la persecución de judíos o de personas que estuvieran en contra del partido neonazi. Muchos fueron y se refugiaron en el país de Estados Unidos. Algunos continuaron con sus investigaciones. Como el científico Leigh Szilard, que contribuyó en el efecto de la fisión con un efecto en cadena,
propuso con Albert Einstein que convenciera al presidente Roosevelt a que se creara una bomba antes que el país enemigo. Einstein convenció al presidente y dio paso al Plan Manhattan, que era exclusivamente para la creación de bombas usando uranio y plutonio. En estas pruebas solamente se tenía la condición de que debían de ser detonadas. Cuando se tuvieron listas las bombas, ahora era el cómo se iban a detonar. Debido a que Alemania se rindió antes de lo esperado, nada más quedaba Japón como enemigo con Estados Unidos. El presidente, de varios años de desarrollo de las bombas, Harry Truman, que asumió en ese entonces la posición presidencial, le dio una advertencia al país de Japón, en el cual solicitaban su rendición. De lo contrario, habría una gran consecuencia. Pero en el Imperio japonés estaba una discusión sobre la rendición o no la rendición, entre los 6 grandes divididos en halcones y los palomos. Los halcones eran la fuerza militar que se ponían a la rendición y buscaban estrategias para continuar con la batalla, mientras que los palomos eran más diplomáticos y buscaban la paz de una forma menos violenta. Estas discusiones demoraron en la respuesta del Imperio japonés. 6 de agosto de 1945, un bombardero modelo B-17 lanzó la bomba atómica Little Boy en la ciudad de Hiroshima. Esta bomba detonó a 600 metros antes de que tocara suelo. La bomba alcanzó a más de 4000 grados centígrados. En esta primera bomba murieron entre 50.000 a 100.000 personas civiles. Después de este golpe, 3 días después, en Nagasaki se lanzó la segunda bomba, que se llamaba Fatman, y esta era de plutonio. Esta bomba, a pesar de que nada más tenía plutonio con nada más la cantidad de 6 kilogramos, fue más potente que la primera bomba, alcanzando alrededor de 7 kilómetros de radio. Además de que murieron cerca de 40.000 a 50.000 personas. Después de estos 2 ataques de la bomba atómica, 12 de septiembre, en 6 de agosto de 1945, un avión tipo B-29 lanzó la primera bomba de uranio en la ciudad de Hiroshima, llamada Little Boy, detonando a 600 metros antes de que ésta tocara a piso. Esta bomba alcanzó casi 4000 grados centígrados en su punto de explosión, alcanzando cerca de 50.000 a 100.000 muertes de personas civiles. Después de 3 días del ataque de Hiroshima, un avión bombardeo a Nagasaki con la bomba Fatman, que era de plutonio. Esta estaba cargada tan solo de 6 kilogramos de plutonio, lo cual fue suficiente para detonar y casi destruir media ciudad, superando en potencia a la primera bomba, muriendo casi cerca de 40.000 a 50.000 personas. Estos 2 ataques a las ciudades, al final el emperador de Japón decidió por la derrota y la rendición de Japón. El 2 de septiembre de 1945, Japón firma la declaración de su rendición ante el país de Estados Unidos. Todavía en la actualidad se sigue cuestionando sobre esta decisión de haber o no lanzado estas 2 bombas que desataron muchas muertes a personas inocentes. Una de las declaraciones era que se evitarían más muertes y que de una vez por todas acabaría la guerra. Otras dicen que fue mucho tiempo de financiamiento y que debían de ser lanzadas. Pero hoy actualmente
ese tipo de armas representan un peligro para una gran comunidad o hasta para toda la humanidad. En 1945, representantes de 50 países se reúnen en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen entre sus principales objetivos mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistades entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 miembros fundadores. Entre los 51 miembros fundadores se encuentra República de China, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Haití, Irán, Líbano, Nueva Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Polonia, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Australia, Bélgica, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Etiopía, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Irak, Liberia, México, Países Bajos, Noruega, Panamá, Perú, Unión Sudafricana, Uruguay y Venezuela. La Organización de las Naciones Unidas, o simplemente Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente, empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano.